Me tomó un tumor de páncreas para descubrir que el verdadero cáncer de mi vida no estaba en mi cuerpo, sino en mi propia hija. Me llamo Ramón Esteban Ferreira, tengo 63 años, y esta es la historia más dolorosa que he tenido que contar, aunque también la más necesaria. Nací y viví casi toda mi vida en Córdoba capital, en un barrio tranquilo donde todos sabían quién era yo, un maestro mayor de obras que trabajó más de 4 décadas poniendo ladrillo sobre ladrillo, construyendo casas ajenas mientras intentaba sostener la propia. Me casé joven con Laura Benavídez, mi compañera durante 35 años, la mujer más paciente, firme y generosa que conocí. Tuvimos 2 hijos, Natalia, la mayor, hoy de 37 años, y Marcos, de 34. Laura falleció en 2020, después de un derrame que nos partió la vida en 2. Desde entonces, yo quedé flotando en una especie de silencio que nunca llegué a entender del todo. Durante un tiempo, creí que Natalia había tomado el rol de hija ejemplar. Venía a verme día por medio, me llevaba a controles, me preparaba comidas, me repetía que no me preocupara por nada. Yo, un hombre que siempre vivió con las manos agrietadas del cemento, me dejé cuidar sin resistencia. Para eso estamos, papá, me decía. En ese entonces ella vivía en un departamento cómodo en Nueva Córdoba con su marido, Adrián Luján, contador público de sonrisa fácil y mano larga para opinar sobre bienes ajenos. No me cayó mal al principio, pero con el tiempo advertí un brillo incómodo en sus ojos cuando hablaba de plata, sucesiones y propiedades. Siempre encontraba la manera de meter el tema. Yo lo atribuía a su profesión, hoy sé que fui más ingenuo de lo que un hombre de mi edad debería permitirse. Todo se torció en abril de 2023, cuando empecé a sentir un cansancio que no era normal. Yo había sido fuerte toda mi vida. Aún a los 60, podía cargar bolsas de cemento sin pestañear. Pero ese cansancio era distinto, como un peso húmedo que se me colgaba del pecho. Después vinieron los dolores sordos en el abdomen, la pérdida de peso y la mirada preocupada de mi médico de cabecera, el doctor Rubio. Él pidió análisis, ecografías, tomografías. Y el 12 de abril, sentado frente a mí con la seriedad que anticipa tragedias, me dijo lo que ningún ser humano quiere escuchar. Cáncer de páncreas, estadio 2. Quedé inmóvil. Sentí como se me vaciaba el aire, como si alguien me arrancara el alma de golpe. Rubio fue claro, la clave era actuar rápido, conseguir un turno con oncología en un centro preparado. Me derivó al hospital privado, uno de los mejores de Córdoba, pero incluso ahí el sistema estaba saturado. El primer turno disponible para oncología era el 18 de julio. 3 meses. Una eternidad para alguien cuyo cuerpo ya estaba cambiando. Los días siguientes los pasé como en una neblina. No sabía si llorar, si gritar, si resignarme. Finalmente le conté a Natalia. Ella abrió los ojos muy grandes, puso cara de angustia, me abrazó fuerte y me prometió que iba a acompañarme al turno, que no iba a dejarme solo. Le creí. Siempre se le dio bien sonar convincente. El 17 de julio, un día antes de la consulta, junté todos mis estudios en una carpeta prolija. Revisé 3 veces que estuvieran en orden, como si la prolijidad pudiera salvarme. Me acosté temprano, pero no dormí casi nada. A las 6 ya estaba despierto. A las 7, vestido y sentado en el sillón del living con los zapatos puestos, esperando a que Natalia pasara a buscarme, tal como había prometido. A las 7:30 no aparecía. A las 7:45, nada. A las 8, la llamé. Atendió con voz tranquila, como si yo la hubiera despertado de una siesta ligera. «Ay, papá, justo te iba a llamar», empezó. «¿Dónde estás, Nati?», pregunté, sintiendo un pinchazo de alarma. «No voy a poder pasarte a buscar». Surgió algo con Amparo, la mamá de Adrián. Amparo, una mujer sana como un roble, obsesionada con cremas y sesiones de belleza. «¿Qué pasó?», pregunté, preocupado por costumbre. «Tiene un turno de spa que reservó hace meses y su auto está en el taller. Está muy angustiada y tengo que llevarla. No puedo dejarla plantada». Me quedé helado. «Natalia», dije despacio. «Hoy es mi cita con el oncólogo. La estoy esperando hace 3 meses». «Ya sé, papá», respondió con impaciencia. «Pero podés reprogramar».
Lo de Amparo es hoy. Ella tiene prioridad. Esa frase me quemó en el pecho. No contesté de inmediato. Sentí como algo se partía dentro de mí. Una línea fina, pero definitiva. Está bien, dije finalmente. Gracias por avisar. Colgué. No lloré. No hablé. No me moví. Me quedé 10 minutos mirando la carpeta con mis estudios, como si fuera un objeto ajeno. En ese silencio, algo en mí se acomodó con frialdad quirúrgica. Entendí que estaba solo. Verdaderamente solo. Pedí un taxi. Llegué al hospital tarde, mareado, con la garganta hecha un nudo. Me atendieron igual, pero el retraso implicó que no pudieran programar ciertos estudios complementarios ese mismo día. Eso demoró el inicio del tratamiento varias semanas. Semanas que nunca recuperé. Esa misma tarde, cuando volví a casa, hice algo que jamás pensé que haría, llamé a mi hijo Marcos, que vivía en Rosario, y le conté absolutamente todo. Él llegó al día siguiente. Me vio, me escuchó, me abrazó. Lloró. Me dijo que él iba a encargarse de que nunca más quedara expuesto así. A partir de ese momento, no estuve completamente solo. Pero lo que Natalia inició aquel 17 de julio con una frase brutal, recién empezaba. No tenía idea de que ese día sería el primero de una cadena de traiciones tan frías que, incluso ahora, todavía me cuesta creer que salieran de mi propia hija. Aquel día, mientras el sol se escondía detrás de los edificios del barrio, comprendí una verdad que marcaría todo lo que vendría después. El cáncer podía matar mi cuerpo, pero la indiferencia calculada de mi hija casi mata mi espíritu. Y juro que ese fue el día en que empecé a construir, ladrillo por ladrillo, la muralla que usaría para defender mi vida de quienes decían amarme. A la mañana siguiente de aquel episodio con Natalia, me desperté con una mezcla amarga de vergüenza y claridad. Vergüenza por haber esperado algo diferente de mi hija. Claridad porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que debía reorganizar mis prioridades. Ya no podía dar por sentado el afecto de nadie, y mucho menos el de quienes demostraban, con hechos, que yo ocupaba el último lugar en su lista. Marcos llegó desde Rosario antes del mediodía. Tocó el timbre con insistencia, como si temiera que yo no pudiera levantarme a abrirle. Lo vi entrar con sus ojos rojos, la mochila colgando del hombro y un cansancio que delataba que había manejado toda la noche. «Viejo», me dijo apenas me vio, con la voz quebrada, «¿por qué no me llamaste antes?» No supe qué responderle. Tal vez porque no quería cargarlo con mis miedos. O tal vez porque, en el fondo, aún tenía la esperanza de que Natalia reaccionara como una hija debería. Pero las esperanzas también enferman cuando uno insiste en sostenerlas. Se quedó conmigo todo el día. Revisó mis estudios, preguntó por los pasos a seguir, me acompañó a Farmacia Europa a comprar los medicamentos que me habían indicado y me organizó una carpeta nueva con fechas, recetas, teléfonos de profesionales y órdenes médicas. Tenía esa forma tan práctica de ordenar el caos que siempre admiré en él. Si hubiera tenido su cabeza cuando era joven, quizá habría evitado un montón de dolores de los que el cuerpo todavía se acuerda. El problema fue que Natalia no tardó ni un día en ofenderse. Esa misma noche me mandó un audio, seco y frío. «Papá», me dijo Adrián, que Marcos está diciendo por ahí que yo soy una mala hija. No me parece justo. Y no voy a tolerar que me falten el respeto. Cuando estés más tranquilo, hablaremos. Casi me reí. Yo, que debí ser el ofendido, terminaba escuchando un reproche. No contesté. A esa altura, cualquier palabra mía hubiera sido usada en mi contra. En los días siguientes, Marcos se instaló en mi casa. Dormía en el sillón, cocinaba, me llevaba a los estudios pendientes y hablaba con médicos en mi lugar cuando las fuerzas o la claridad se me desordenaban. Fue él quien, una tarde de julio, me dijo con determinación: «Viejo, te vamos a sacar adelante. No estás solo. No te voy a dejar caer». Sentí un alivio tan profundo que me mareó. Yo había pasado meses creyendo que no tenía a nadie. Pero lo tenía a él. Y eso fue suficiente para sostenerme. A principios de agosto, finalmente avanzamos con todos los estudios previos. Tomografías, biopsias, marcadores tumorales que me daban nombres nuevos y malditos, K19A9, CEA. Yo no entendía un carajo, pero Marcos sí.
Y me explicaba todo con paciencia, dibujando esquemas en un cuaderno como si volviera a ser un chico al que debía enseñarle matemáticas básicas. Los oncólogos decidieron empezar con un tratamiento de quimioterapia agresiva. 3 ciclos para intentar reducir el tumor y luego evaluar una cirugía compleja. Me hablaron de probabilidades, porcentajes, riesgos. Después de un rato dejé de escuchar. Solo veía las manos de Marcos apoyadas sobre mis hombros, fuertes, firmes, como si me aseguraran que él iba a empujar conmigo cuando mis piernas fallaran. El 10 de agosto fue mi primera sesión de quimio. Llegué al hospital con el estómago revuelto, sintiendo que caminaba hacia un lugar desconocido y oscuro. Había otros pacientes en la sala de infusión, algunos dormían, otros miraban series en sus celulares, otros simplemente miraban al vacío. Yo me senté, traté de respirar hondo y acepté la aguja en el brazo. A la hora de estar ahí, vi que Marcos estaba hablándole por teléfono a alguien. Se alejó para no molestar. Después volvió y me dijo. Era Natalia. No dije nada. No sabía cómo interpretar eso. Quería saber cómo iba todo, dijo, agregó él, imitando las comillas con los dedos. Asentí sin ganas. Era mejor que nada, pensé. Pero 5 minutos después, Marcos continuó. Me pidió hizo una pausa, que le mande fotos tuyas durante la quimio para tener un registro. No lo voy a hacer. Sentí un escalofrío. ¿Un registro? ¿De qué? ¿Para qué? No quiero que hagas nada, dije finalmente. Si quiere verme, que venga. Ella no vino. A mediados de septiembre ocurrió algo que marcó un punto de no retorno. Yo seguía con las quimios, cada una más intensa y agotadora que la anterior. El pelo ya se me caía a mechones y las fuerzas también se me iban. Había días en los que ni siquiera podía levantar una taza de té sin temblar. Marcos hacía todo lo posible para sostenerme, pero también tenía que trabajar a distancia, atender reuniones virtuales, mantener su vida en Rosario desde mi mesa del comedor. Una tarde, mientras él estaba afuera comprando unas cosas, sonó el timbre. Abrí despacio y casi no pude creer lo que vi, era Adrián, mi yerno. Sonreía, como si viniera a venderme una promoción de cable. Ramón, dijo con tono amable, ¿cómo estás? Pasaba por la zona y pensé en acercarme. Mentira. Su auto tenía patente terminada en 9. Él vivía en Nueva Córdoba. Yo vivía a 30 minutos. Nadie pasa por la zona así. Lo invité a pasar por educación. Se sentó en el sillón donde dormía Marcos, miró alrededor como si inspeccionara lo que era suyo. Estuvimos hablando con Natalia, dijo de pronto, y queremos ayudarte. Sabemos que estás en una situación complicada, y pensamos que tal vez sería mejor si tomáramos un rol más activo en tu administración. No entendí. ¿Administración? Adrián se acomodó las gafas. Sí, Ramón. Tus cuentas. Tu casa. Tus bienes. No es bueno que alguien en tu condición tenga que preocuparse por trámites. Nosotros podríamos ocuparnos. Me quedé callado. Lo miré fijo. Y él, muy cómodo, siguió. Aparte, Marcos está tomando decisiones sin consultarte. Y eso no corresponde. Sos una persona mayor. Necesitas supervisión profesional. Ahí me hirvió la sangre. Me enderecé como pude, con una paciencia que no sabía que todavía me quedaba, le dije. Adrián, mi cáncer podrá haberme debilitado el cuerpo, pero la cabeza la tengo clarita. Lo que ustedes quieren no es ayudarme. Es controlar lo que creen que les corresponde. Él se rió. Ramón, no te pongas así. Somos familia. Sí, dije. Y por eso te pido que te vayas de mi casa. Se quedó helado. No esperaba eso. Yo tampoco esperaba tener la fuerza para decirlo. Si Natalia quiere venir a verme, puede hacerlo, añadí. Pero vos no entras más acá. Se levantó, indignado, murmurando algo sobre ingratitud y confusión mental. Lo dejé hablar solo. Cuando se fue y cerré la puerta, me apoyé en la pared. Me temblaban las piernas. Pero sentí, por primera vez en meses, un chispazo de dignidad. Cuando Marcos volvió y le conté, se quedó en silencio un largo rato. Después dijo: Viejo, eso que hiciste hoy, pocos lo hacen.
Vos seguís siendo fuerte. Y por primera vez desde que todo empezó, le creí. Pero lo que pasó ese día no fue el final. Fue apenas el disparo de largada de algo mucho peor. Natalia y Adrián ya habían olido el miedo. Y cuando alguien así huele vulnerabilidad, no se detiene. La verdadera guerra empezó 2 semanas después de la visita de Adrián. Yo seguía en tratamiento, cansado, con la piel amarillenta por los efectos de la quimio y el estómago hecho un nudo permanente. Aún así, intuía que algo estaba a punto de romperse. Y no me equivoqué. Una mañana de fines de septiembre, mientras Marcos preparaba mate en la cocina, golpearon la puerta con tanta fuerza que pensé que venía la policía. Abrí despacio. Eran 2 empleados judiciales con una notificación en mano. ¿Ramón Valdés?, preguntó uno. Asentí. Tiene 10 días para responder esta solicitud de evaluación legal por posible incapacidad parcial. No supe qué decir. Leí el papel 1, 2, 3 veces. Ahí estaba, negro sobre blanco. Natalia y Adrián habían iniciado un proceso para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Sentí que me arrancaban el aire del pecho. Marcos salió corriendo al escuchar las voces en la puerta. Cuando vio los documentos, primero palideció, luego apretó los dientes. Son unos hijos de puta, dijo en voz baja, casi siseando. No pueden hacerte esto. Estás lúcido, viejo. Yo no reaccioné. Me quedé sentado en la silla del comedor, con el papel temblando entre mis dedos. Me cuesta describir la mezcla de emociones: dolor, rabia, incredulidad, traición. Y, sobre todo, un nudo en la garganta que me recordaba que el cáncer no era lo único que intentaba quitarme la vida. Marcos llamó a un abogado de confianza, amigo suyo de la facultad. Se llamaba Raúl Nobile, un tipo de unos 40 años con una cabeza afilada y una manera calma de hablar que al principio irritaba, pero después transmitía seguridad. Vino esa misma tarde. Revisó la notificación, tomó notas, me hizo algunas preguntas simples para evaluar mi lucidez. Le respondí todas con claridad: fechas, nombres, direcciones, números. No tenía nada que ocultar. Al terminar, me miró fijo. Ramón, esto es un movimiento estratégico, dijo. Intentan que un juez determine que usted no puede tomar decisiones importantes. Si logran eso, podrán quedar designados como sus administradores legales. ¿Y qué significa eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que tendrían acceso a sus cuentas, bienes, propiedades. A todo. La sola idea me revolvió el estómago más que la quimio. Raúl continuó. La buena noticia es que el caso es débil. Usted está lúcido. Tiene un tratamiento médico activo y un hijo que lo está acompañando. Vamos a responder esta denuncia punto por punto. No se van a quedar con nada. Marcos lo miró con alivio. Yo, en cambio, sentí una tristeza amarga. No por la denuncia, sino por lo que significaba. Mi hija no quería ayudarme, quería despojarme. Los días siguientes fueron frenéticos. Raúl necesitaba todo: estudios médicos recientes, certificados, informes psicológicos, recibos de jubilación, constancias de mis tratamientos, copias del testamento que había redactado 4 años antes. Yo colaboraba como podía, aunque el cansancio me agotaba rápido. Marcos era mis ojos, mis manos, mi energía. Dormía poco. Comía cuando se acordaba y me seguía sosteniendo sin una queja. A veces lo miraba y me preguntaba dónde había salido semejante calidad humana. No sé si fue mérito mío, de su madre, o simplemente de él. Una tarde, mientras revisábamos papeles, me dijo: «Viejo, ¿vos te das cuenta de que lo que están haciendo es abuso? Esto no es un conflicto familiar. Es violencia económica». Me quedé callado. Sonaba muy crudo, pero también muy cierto. La respuesta legal fue presentada a tiempo. Raúl me explicó que el juez convocaría a una audiencia a futuro, pero que, entretanto, la estrategia era dejar claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades. También me sugirió visitar a un psicólogo clínico para un informe independiente. El profesional asignado, el doctor Víctor Salvatierra, me recibió en su consultorio en el barrio Nueva Córdoba. Llevaba barba prolija y unos anteojos redondos que le daban un aire académico.
Durante más de una hora me hizo preguntas. ¿Puede relatarme detalles de su tratamiento médico? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde nació? ¿Quién lo acompaña en su vida cotidiana? ¿Qué siente respecto a la denuncia de su hija? Respondí todo con claridad. A veces me emocionaba, pero nunca perdí el eje. Al final, el doctor tomó notas y dijo: Ramón, usted no solo está lúcido. Está emocionalmente sobrecargado por una situación de estrés extremo. Pero eso no afecta su juicio. Voy a dejarlo asentado en el informe. Fue la primera buena noticia en semanas. A mediados de octubre, mientras yo intentaba recuperar fuerzas entre ciclos de quimio, Marcos recibió un llamado que lo dejó tenso. «Es Natalia», me dijo. «¿Quiere venir?» Yo asentí. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y ver si todavía había algo de humanidad ahí adentro. Llegó esa tarde. Estaba producida, peinada, con ropa elegante. Parecía más preocupada por su imagen que por mi salud. Me saludó con un beso frío, distante. Luego se sentó en el comedor como si la casa todavía fuera suya. «Papá», empezó, «estuve viendo todo esto y creo que se están exagerando las cosas. Adrián y yo solo queremos asegurarnos de que estés bien». Marcos se cruzó de brazos, detrás de ella. «¿Declararlo incapaz te parece estar bien?», preguntó él. Natalia rodó los ojos. «Marcos, no te metas. Esto es entre papá y yo». «No», dije con calma. «Esto es entre todos. Porque vos y tu marido decidieron atacarme cuando yo estaba más vulnerable». Natalia puso una expresión de indignación que ya le conocía demasiado bien. «¿Atacarte? Solo queremos ayudarte. Marcos está manipulando todo. Nunca le gusté, y ahora quiere quedarse con todo». «Marcos no pidió nada», respondí. «Vos sí». Se quedó callada un momento. Bajó la mirada. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Papá, vos no estás viendo las cosas con claridad. Yo soy tu hija. Es lógico que yo me ocupe de tus bienes. Adrián también sabe del tema. Vos estás enfermo». «Estoy enfermo», dije, «pero no soy tuyo». Marcos tragó saliva. «Yo también». Natalia, en cambio, frunció los labios. «Bueno, si lo ves así», dijo mientras se levantaba, «seguiremos el camino legal». Se fue sin despedirse. Esa noche, Marcos me encontró sentado en la oscuridad del living. No lloraba, pero sentía un vacío del tamaño del mundo. «Esto no terminó», me dijo. «Pero no te van a tocar, viejo. No mientras yo esté acá». Y en ese momento, por primera vez desde mi diagnóstico, entendí algo con una certeza absoluta. Mi hija había elegido ser mi enemiga, pero mi hijo había elegido ser mi familia. Durante los días siguientes a la reunión con el doctor Lazarte, mi casa se transformó en una oficina improvisada. Marcos organizó carpetas, etiquetas y sobres numerados. Yo guardaba cada recibo, cada boleta del supermercado, cada comprobante del hospital. Todo adquirió un peso nuevo. Antes, una factura era apenas un papel para tirar. Ahora, era una prueba de mi lucidez, un testigo silencioso de que todavía estaba al mando de mi vida. La quimioterapia seguía su curso, cansándome más de lo que me animaba a admitir. Aunque la cabeza la tenía firme, el cuerpo empezaba a mostrar señales de desgaste. Las manos me temblaban. Subía una escalera y sentía como si cargara 2 bolsas de cemento en la espalda. Pero Marcos estaba siempre ahí, sosteniéndome, distrayéndome, dándome tiempo y espacio cuando lo necesitaba. Sin él, habría sido imposible seguir adelante. Una tarde de septiembre, mientras revisábamos papeles en la mesa del comedor, Marcos recibió un mensaje. Lo abrió, se quedó completamente quieto, luego me pasó el celular. Era un texto de Natalia. «Ya que no atiende, procederemos por vía judicial. No voy a permitir que Marcos manipule a papá para quedarse con todo. Esto no es negociable». Me quedé mirando la pantalla un rato largo. La palabra «procederemos» me quedó clavada como una espina. No pedía hablar, no preguntaba cómo me sentía, no consultaba sobre mi salud. Solo anunciaba una ofensiva. Marcos apretó los puños. «Viejo, esto ya es demasiado.
No podés seguir recibiendo este tipo de mensajes. Le voy a escribir al doctor Lazarte para que empiece a armar el expediente de defensa desde ahora. Asentí. No tenía fuerzas para replicar, pero tampoco para seguir tolerando esa violencia disfrazada de preocupación. Al día siguiente tuvimos una reunión con el abogado en un pequeño café de Barrio General Paz. Me senté con dificultad, tratando de que el mareo no se notara. El doctor Lazarte abrió su carpeta. Don Ramón, ya revisé el mensaje que Natalia envió. Esto confirma la intención de iniciar alguna clase de acción judicial. Probablemente una solicitud de evaluación psiquiátrica obligatoria. Es una estrategia común. Hacen un informe inicial, buscan inconsistencias, y si logran sembrar dudas, piden medidas de protección patrimonial. Sentí un peso en el pecho que nada tenía que ver con el cáncer. ¿Y qué hacemos?, pregunté. Lo primero es adelantarnos, respondió el abogado. Iremos nosotros a un psiquiatra forense certificado por el Poder Judicial. Usted hará una evaluación completa. Eso genera un documento oficial que ninguna demanda posterior puede ignorar. Marcos apoyó su mano sobre la mía, como diciendo estamos juntos en esto. Lo segundo, continuó Lazarte, es blindar legalmente la vivienda. Recomiendo hacer una afectación al régimen de vivienda familiar, lo que antes se llamaba bien de familia. Esto impide que terceros quieran venderla o disponer de ella sin su consentimiento directo. Hágalo, dije sin titubear. Y lo tercero, agregó, es que usted escriba un acta notarial detallando su voluntad respecto de su patrimonio. No un testamento todavía. Solo un documento donde consten sus decisiones mientras tiene plena lucidez. Respiré hondo. Era angustiante, pero necesario. El abogado cerró la carpeta. Le digo algo, don Ramón, la mejor defensa es la transparencia. Ustedes están haciendo todo como corresponde. En cambio, quien presiona, manipula o intenta intervenir sin justificación siempre termina mostrando la hilacha. Volvimos a casa pasadas las 3 de la tarde. Marcos preparó algo de comer, pero yo no tenía hambre. Me quedé recostado en el sillón, mirando por la ventana como el sol bajaba detrás de los edificios. Todo se sentía más frágil, como si mi vida dependiera de decisiones, papeles, firmas y voluntades ajenas. Marcos se sentó a mi lado. Viejo, dijo en voz baja. Sé que todo esto te duele. Y a mí también. Es mi hermana. Nunca pensé que te haría algo así. Pero quiero que sepas algo, no me voy a mover de acá. No voy a dejar que te toquen un centímetro. Lo miré. Quise responderle, decirle cuánto lo necesitaba. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. Así que simplemente le tomé la mano y la apreté. Él entendió todo. Unos días después, el doctor Lazarte vino a casa con un escribano. Preparamos la documentación, la afectación de la vivienda, el acta con mis decisiones patrimoniales, una carta detallando la presión indebida de Natalia y Adrián. Mientras firmaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por protegerme. Tristeza por tener que hacerlo contra mi propia hija. Cuando terminaron, el abogado me dijo: Don Ramón, a partir de hoy usted está jurídicamente blindado. Van a tener que pensarlo 2 veces antes de intentar cualquier maniobra. Marcos suspiró, aliviado. Yo también, aunque no del todo. Porque sabía que la gente que actúa desde la codicia no se detiene solo porque la ley les pone un freno. Y no me equivoqué. El 20 de septiembre, mientras Marcos regresaba del trabajo, encontró a Natalia parada frente a mi edificio, con los brazos cruzados y un gesto tenso. Él se acercó rápido, temiendo un conflicto. Yo los vi desde el balcón. Marcos, dijo ella, sin saludar. Quiero ver a papá. ¿Para qué?, preguntó él, sin moverse. Porque soy su hija. Y tengo derecho. Marcos se mantuvo firme. Tu derecho termina cuando pones en riesgo su salud, Natalia. Está débil. No puede lidiar con tus presiones ahora. ¿Presiones?, soltó, casi indignada. Yo soy la única que quiere ayudarlo de verdad. Vos lo estás manipulando para que te deje todo. Ya sé cómo sos. Mamá siempre lo dijo. Marcos quedó helado. Reconocer ese golpe fue fácil, Natalia sabía dónde pegar. Yo bajé.
No quería que mi hijo enfrentara solo ese veneno. Cuando salí, ella se me acercó con paso rápido. Papá, por favor, dijo con voz suave. Solo quiero hablar. Pero yo ya no era el hombre confundido del principio. Natalia, respondí despacio. Si querés hablar conmigo, lo hacemos en un ambiente seguro. Con un mediador. O con tu hermano presente. Pero no voy a permitir más manipulación. Ni presiones. Ni amenazas judiciales. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creer que me tengas miedo a mí. No es miedo, dije. Es prudencia. Ella apretó los dientes. Entonces esto no termina acá. No, respondí. Ya terminó. Vos fuiste la que lo rompió. Se fue sin saludar. Marcos quedó mirándola desde la vereda, con una mezcla de bronca y tristeza. Viejo, dijo. Esto recién arranca. Lo abracé. Porque sabía que tenía razón. Y porque, aunque me costara admitirlo, la peor batalla no era contra el cáncer. Era contra mi propia sangre. Sentado en la sala de mi apartamento en Buenos Aires, aún sentía el eco de las últimas semanas de tensión. Cada documento que había firmado, cada palabra que había pronunciado frente al notario, ahora parecía una muralla que me separaba de Natalia y de todo lo que alguna vez fue nuestra relación. Tenía 63 años, llevaba décadas construyendo mi empresa de ingeniería civil y mi familia, y jamás imaginé que tendría que enfrentar algo así, la traición de alguien que llevaba en mi sangre. Sin embargo, ahí estaba, con la quimioterapia golpeando mis fuerzas y mi mente más clara que nunca, porque aprendí que en situaciones extremas, la claridad es un arma poderosa. El lunes había comenzado con la llamada de mi contador, don Ricardo Álvarez, hombre meticuloso y confiable que me había acompañado por más de 20 años en mis finanzas. Su voz, normalmente serena, esta vez sonaba tensa. Don Ernesto, necesito informarle sobre un intento de contacto por parte de Adrián Torres. Vino a nuestras oficinas sin cita, preguntando por sus inversiones y seguros, aunque no le permitimos revisar nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la familia de Natalia estaba desesperada, y que Adrián había decidido actuar de manera independiente para tratar de tomar ventaja. No era solo un capricho, era un intento calculado de apropiarse de mis bienes mientras yo estaba enfermo. Mantener la calma era fundamental. Gracias, Ricardo. Manténgalo todo registrado y no entregue información alguna sin mi autorización directa, respondí, con firmeza. Él asentó con voz tranquila, reconociendo que mi decisión era correcta. Esa misma mañana, revisé nuevamente los documentos notariales que había firmado junto al notario don Esteban Navarro, en su oficina en el barrio de Recoleta. Cada página era un testimonio de mi voluntad, cuidadosamente estructurada, un nuevo testamento revocando cualquier disposición anterior, la donación de mi propiedad en Rosario a mi hijo Marcos, y los poderes exclusivos para decisiones médicas, otorgándole únicamente a él la autoridad sobre mi tratamiento en caso de incapacidad. Natalia no tenía ninguna participación legal. Los números eran claros. De un patrimonio total de $400,000 argentinos, 266,000 representaban la legítima estricta, dividida equitativamente entre mis dos hijos. Marcos recibiría 134,000 más del tercio de libre disposición, totalizando 267,000. Natalia, en cambio, solo recibiría su parte proporcional de la legítima, 133,000. Nada más. Todo estaba documentado, certificado, firmado y notariado. Mientras repasaba mentalmente cada paso, recordé la tarde del viernes anterior, cuando Natalia y Adrián habían intentado entrar a mi apartamento sin autorización. La sorpresa de verlos juntos, con Amparo a su lado, me había dejado una impresión imborrable. No eran visitas casuales, eran un ataque coordinado. Trataban de disfrazar sus intenciones con supuestas preocupaciones por mi salud, pero yo conocía sus verdaderas motivaciones, dinero y control. Adrián, con su aire seguro y calculador, intentaba justificar su intervención como una gestión profesional de mis recursos. Amparo, con su sonrisa forzada, validaba cada palabra, ignorando que su papel en todo esto quedaría registrado para siempre.
Marcos había estado presente, y su simple presencia era un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Ese día también recibí un correo de González Abogados Asociados, formalizando la intención de Natalia y Adrián de impugnar el testamento, alegando influencia indebida y capacidad disminuida por enfermedad. No me sorprendió, había anticipado que intentarían algún movimiento desesperado. Reenvié inmediatamente el correo a don Felipe Mendoza, mi asesor legal. Su respuesta fue rápida y precisa: teníamos todos los documentos necesarios para rechazar cualquier alegación y advertir sobre litigación frívola. Su confianza me dio fuerza, porque sabía que cada acción que había tomado estaba blindada por la ley y la documentación exhaustiva que había preparado. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control absoluto de mi vida y mi legado. El miércoles siguiente, Dolores, vecina de toda la vida, me visitó para informarme sobre la presencia de Natalia en el supermercado. La mujer mayor relató cómo mi hija literalmente me dio la espalda, ignorando cualquier saludo. La codicia que había mostrado, y los intentos de manipulación, ahora se traducían en aislamiento y fracaso social. Dolores me aseguró que había escuchado comentarios despectivos de Natalia hacia mí, intentando desacreditar mi lucidez y mi voluntad. Esa misma información se volvió clave para documentar públicamente que la manipulación de Natalia y Adrián era evidente y notoria. Lo que ellos no podían borrar era la evidencia de sus acciones, llamadas registradas, testigos, documentos notariales y médicos que demostraban mi plena capacidad mental. Aquel jueves, mientras revisaba mi correo electrónico, noté un mensaje urgente de Marcos desde Barcelona. Había recibido reportes de movimientos sospechosos en mis propiedades por parte de terceros. La situación era delicada, cualquier descuido podía abrir una ventana para que intentaran reclamar ilegalmente parte de mi patrimonio. Decidí actuar inmediatamente, escaneé y envié todos los documentos relevantes a Marcos, asegurándome de que él pudiera verificar cualquier anomalía al instante. También establecimos un protocolo: cualquier intento de contacto de Natalia o Adrián debía ser informado y documentado, y no se respondería sin testigos o grabación. Esta estrategia nos permitió neutralizar sus maniobras antes de que pudieran escalar. Ese fin de semana, mientras descansaba del tratamiento de quimioterapia, recibí una inesperada visita de Javier Medina Torres, antiguo socio y compañero de proyectos de ingeniería civil. Su aparición me permitió un respiro en medio del caos familiar y médico. Recordamos viejos puentes y proyectos, anécdotas de obra y desafíos técnicos superados. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Javier me relató cómo Adrián había intentado utilizar mis propiedades como garantía para conseguir financiamiento en proyectos personales. Los inversionistas, al investigar, descubrieron los conflictos familiares documentados y se retiraron. La reputación de Adrián se había visto afectada, y mi legado permanecía intacto. Me sentí aliviado al comprobar que los esfuerzos de manipulación no habían tenido éxito fuera de nuestra familia. El lunes siguiente, durante mi segunda sesión de quimioterapia, el doctor Serrano me dio noticias esperanzadoras. Los marcadores tumorales estaban descendiendo, el tumor se había reducido de 4,7 centímetros a 3,9 centímetros, y la quimioterapia estaba funcionando correctamente. Llamé a Marcos para darle la buena noticia. Su alegría era contagiosa. Por primera vez en meses, sentí que la vida podía continuar con cierta normalidad, que mis decisiones y acciones habían asegurado no solo mi patrimonio, sino también mi bienestar y mi dignidad. La combinación de estrategia legal, vigilancia constante y apoyo familiar había resultado efectiva. No había espacio para dudas, la claridad y determinación eran las armas más poderosas frente a la traición. Esa semana cerró con una visita a Pilar, mi difunta esposa, en el cementerio. Llevé flores blancas, sus favoritas, y le conté en silencio todo lo sucedido. Reflexioné sobre cómo, a pesar del dolor de perder a Natalia como hija afectiva, había logrado proteger a mi familia, mi salud y mi legado. La estrategia legal, la claridad mental y la preparación meticulosa habían sido fundamentales. La historia de traición y codicia se había transformado en una lección de fortaleza y resiliencia, y mientras me alejaba del cementerio, supe que la batalla estaba ganada, aunque el precio emocional había sido alto. El resto del mes transcurrió con un equilibrio delicado: sesiones de quimioterapia, seguimiento médico,
coordinación constante con Marcos y vigilancia sobre cualquier intento de contacto indebido por parte de Natalia o Adrián. Cada día era una mezcla de rutina médica y control legal, pero finalmente sentí que la tormenta había pasado. Mi cuerpo respondía al tratamiento, mi mente permanecía clara y mis decisiones estaban blindadas. Los documentos notariales, los testigos, las grabaciones y las evaluaciones médicas confirmaban que todo estaba en orden. Por primera vez desde junio, pude respirar tranquilo, con la certeza de que había hecho lo correcto y que mi vida, a mis 63 años, podía continuar con dignidad y esperanza. Abril continuaba en Buenos Aires con mañanas frescas y tardes luminosas. Después de la última sesión de quimioterapia y el seguimiento médico, me sentía más fuerte, aunque la recuperación total todavía requería paciencia. Marcos había regresado a la ciudad para quedarse una semana completa y ayudarme a organizar los aspectos pendientes de la casa, mis cuentas y la documentación médica. Su presencia era un alivio constante, no solo por la seguridad que representaba frente a los intentos de Natalia y Adrián, sino también por la sensación de confianza y compañía que solo un hijo verdaderamente comprometido podía brindar. Esa primera tarde juntos, mientras preparábamos café en la cocina y revisábamos papeles, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un mensajero que traía una carta certificada. La tomé y noté inmediatamente que no era del bufete de Natalia, sino de un estudio distinto, Ramírez y Asociados Abogados. Abrí el sobre con cuidado y leí la misiva en voz baja. Natalia había iniciado un proceso de divorcio formal con Adrián, aprovechando la situación, solicitaba un adelanto de su legítima hereditaria. Quería dinero ahora, antes de mi muerte, para solventar su separación y mantener su estilo de vida. Marcos leyó el contenido sobre mi hombro y soltó una risa amarga. No puede ser real, papá. Después de todo lo que pasó, tiene la audacia de pedirte dinero. Le mostré la carta a don Felipe Mendoza a través de videollamada esa misma tarde. Él negó con la cabeza. Su legítima hereditaria no es exigible hasta el fallecimiento del causante, a menos que usted decida voluntariamente adelantarla. No tiene obligación legal alguna de responder. Ignórela completamente, es un intento desesperado sin fundamento jurídico. Seguí su consejo y no respondí. El viernes 5 de abril, mientras me preparaba para una caminata corta en el balcón, mi teléfono sonó. Era un número privado, dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Era Natalia. Su voz sonaba rota, débil, cansada. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Adrián me dejó. Me culpa de todo. Perdí mi casa. Mis amigas me abandonaron. Amparo no me habla. Estoy sola. Por favor, necesito verte. Una punzada de dolor me recorrió el pecho, pero recordé con claridad lo sucedido aquel 15 de junio, cuando priorizó a Amparo por encima de mi salud. Natalia había tomado una decisión que casi me cuesta la vida, y debía mantener mis límites firmes. Natalia, eres mi hija biológica, pero hay decisiones que tienen consecuencias. Reconoces tus errores, y eso es importante, pero no significa que nuestra relación se restaure. Vivirás tu vida, yo viviré la mía. Cuando yo muera, recibirás tu legítima legal, nada más. Colgué con calma, escuchando cómo sus pasos se alejaban lentamente. Sabía que estaba aprendiendo por las malas que las acciones tienen consecuencias. Ese mismo mes, la rutina comenzó a asentarse. Caminatas cortas por el balcón, ejercicios de respiración, preparación de comidas ligeras y revisiones médicas periódicas. El doctor Serrano estaba satisfecho con mi evolución, el tumor había respondido a la quimioterapia y la reducción era consistente. Marcos continuaba con el sistema de videollamadas diarias y el monitoreo digital de documentos sospechosos. Había una sensación de seguridad que no había sentido en meses, y eso era un lujo que valoraba más que cualquier cantidad de dinero. A mediados de abril, Dolores volvió a visitarme. Me informó que Natalia había comenzado a trabajar como administrativa en una empresa mediana en las afueras de la ciudad. Vivía sola en un apartamento modesto y había finalizado el divorcio con Adrián. Su caída social había sido evidente. Las amigas de siempre se distanciaron y la presencia de Amparo como testigo en los intentos de fraude la había aislado permanentemente. La reputación de Amparo también había quedado marcada,
Su propio hijo mantenía distancia por meses. La codicia y los intentos de manipulación habían tenido consecuencias sociales reales. Aquel detalle me dio una mezcla de tristeza y satisfacción. La justicia, aunque lenta, había comenzado a operar de manera natural. El 14 de abril, cumpleaños de Pilar, decidí visitar su tumba temprano por la mañana. Llevé sus flores favoritas, rosas blancas, y mientras las colocaba, sentí pasos detrás de mí. Al girarme, la encontré, Natalia. Su apariencia era diferente, más delgada, cabello corto, ropa sencilla, sin maquillaje ni joyas. Su expresión reflejaba derrota absoluta. Papá, sabía que vendrías hoy. Es el cumpleaños de mamá. Necesitaba verte. Su voz temblaba. No respondí de inmediato. La miré en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente habló: he tenido 10 meses para pensar en todo lo que hice, en quién me convertí, en cómo te decepcioné. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras reconocía cada error. No espero perdón, no lo merezco, pero necesitaba que supieras que entiendo el daño que causé. Entiendo que prioricé dinero sobre tu vida. Mi voz permaneció calmada y firme. Natalia, me alegra que estés en terapia y que reconozcas lo que hiciste, pero el reconocimiento no restaura la relación. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente. Puedes aprender y crecer, pero nuestra relación como padre e hija murió aquel 15 de junio. Podrás perdonarte en tu corazón algún día, pero no volverás a mi vida. Vivirás tu vida, yo viviré la mía. Cuando yo muera, recibirás solo la legítima legal. Sus pasos se alejaron lentamente, mientras escuchaba sus sollozos difuminarse en la distancia. Abril avanzó con calma. Las sesiones médicas continuaban, mi recuperación física mejoraba gradualmente y el ambiente en casa se volvía más sereno. Marcos seguía siendo un pilar fundamental, supervisando todo con precisión. Don Felipe Mendoza revisaba periódicamente los documentos legales, asegurándose de que cualquier intento de impugnación por parte de Natalia o Adrián fuera inmediatamente neutralizado. Cada acción que tomaba estaba documentada, cada contacto registrado, cada movimiento monitoreado. La estrategia que habíamos diseñado meses atrás funcionaba a la perfección. Hacia finales de abril, mientras disfrutaba de un café en el balcón, escuchando niños jugar en el parque cercano, reflexioné sobre todo lo ocurrido: la traición de mi hija, el intento de manipulación de Adrián y la participación activa de Amparo. Pensé en Pilar, en su memoria, y en cómo todo ese dolor había servido para enseñarme la importancia de los límites, la planificación y la claridad mental. A mis 63 años, había aprendido que la fortaleza no siempre se mide en fuerza física, sino en la capacidad de actuar con precisión y determinación frente a la adversidad. Ese mes terminó con una sensación de logro y tranquilidad. Los documentos notariales estaban intactos, mis decisiones sobre mi patrimonio y mi salud protegidas, y la reputación de la familia asegurada. Había aprendido, de la manera más dura, que incluso el amor de un hijo puede transformarse en codicia y traición, y que a veces la única manera de protegerse es actuar con firmeza absoluta. Marcos seguía a mi lado, y juntos habíamos logrado restablecer un equilibrio que parecía imposible meses atrás. La vida continuaba, con la promesa de que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro podía ser vivido con dignidad, claridad y seguridad. Mayo llegó con mañanas templadas y tardes llenas de sol en Buenos Aires. La recuperación tras la quimioterapia seguía su curso, mis pasos eran firmes, aunque todavía debía cuidarme con cada movimiento. Marcos había regresado nuevamente para quedarse unos días y asegurarse de que todos los procedimientos médicos y legales continuaran sin contratiempos. Entre los dos organizábamos no solo la documentación médica y financiera, sino también la logística de transporte para las consultas y revisiones, evitando cualquier situación que pudiera poner en riesgo mi recuperación. Aquella semana, mientras revisábamos las cuentas bancarias y actualizábamos registros de propiedades, recibí un correo electrónico del estudio Ramírez y Asociados. Era una solicitud formal de Natalia para revisar ciertos fondos que ella consideraba parte de un adelanto de su legítima. La curiosidad natural me llevó a abrir el mensaje, pero Marcos, con su calma habitual, me recordó la recomendación de don Felipe: ignorar cualquier intento de adelanto hereditaria.
No existía obligación legal y responder podría abrir la puerta a conflictos innecesarios. Cerré el correo y lo dejé a un lado. La prudencia era ahora más importante que cualquier impulso emocional. Esa tarde, mientras me recostaba en el sillón del living, recibí una visita inesperada. Javier Medina Torres, antiguo socio en proyectos de ingeniería y amigo de años. Habíamos construido juntos varios puentes importantes en la década del 90 y siempre había sido alguien en quien confiaba plenamente. Javier no mencionó a Natalia al inicio. Su propósito era reconectar y compartir recuerdos de trabajos pasados, desafíos y logros. La charla fue agradable, llena de risas y anécdotas técnicas que me recordaban la energía y pasión de mis años activos. No obstante, cerca del final de la visita, Javier tocó un tema delicado. Me comentó que se había enterado, a través de Roberto, de los intentos de Adrián por ofrecer propiedades familiares como garantía en proyectos de inversión. Varios inversionistas serios habían decidido retirarse al descubrir la existencia de un conflicto legal, pues las propiedades seguían a mi nombre y cualquier maniobra de Adrián carecía de sustento legal. La revelación fue significativa. El plan de Adrián no era solo apropiarse de mi patrimonio, sino usarlo como apalancamiento para negocios propios antes de que existiera autorización legítima. La codicia de esas personas había ido mucho más allá de lo que podía imaginar. Ese día terminó con un sentimiento de alivio mezclado con frustración. Por un lado, la seguridad de mi patrimonio estaba blindada gracias a la intervención de Marcos y don Felipe. Por otro, la profundidad de la traición de mi hija y su esposo era más evidente que nunca. Reflexioné sobre cuánto había aprendido estos meses, la necesidad de límites claros, la importancia de documentar cada hecho, y la fuerza que puede dar la claridad mental y la estrategia meticulosa en situaciones críticas. A comienzos de junio, mientras los días se volvían más cálidos y las calles de Palermo se llenaban de turistas y vecinos disfrutando de los parques, la rutina médica continuaba. El doctor Serrano estaba satisfecho con mi evolución, los análisis mostraban una reducción constante del tumor, y la cirugía programada para enero comenzaba a verse con mayor optimismo. Cada día que pasaba, la sensación de control sobre mi salud y mi vida se fortalecía. Un martes por la mañana, mientras revisaba documentos fiscales con Marcos, recibí un mensaje inesperado de Amparo. Su tono era moderado, casi respetuoso, quería disculparse por su participación en los intentos de manipulación de los meses anteriores. La ironía de la situación me hizo esbozar una sonrisa silenciosa. Sus disculpas no cambiaban el pasado ni eliminaban las consecuencias sociales que ya había enfrentado, pero al menos reconocía, de manera tardía, su error. Le respondí brevemente, indicando que cualquier intento futuro de involucrarse en mi vida o en mis decisiones financieras sería rechazado de inmediato. La lección debía quedar clara: cada acción tiene consecuencia, y la indulgencia no elimina la responsabilidad. Poco después, el 10 de junio, recibí la noticia de que Natalia había comenzado un nuevo trabajo en una empresa mediana, alquilando un apartamento modesto lejos del centro de Buenos Aires. Su vida había cambiado radicalmente, el divorcio con Adrián se había completado, su círculo social se había reducido y el estilo de vida que alguna vez consideró indispensable se había esfumado. Era una prueba palpable de que las decisiones motivadas por la codicia y la manipulación podían tener consecuencias reales, y que la reconstrucción personal requiere tiempo y esfuerzo genuino. El 15 de junio, fecha que no podía olvidar, pasó con una mezcla de introspección y calma. Recordé cómo aquel día, casi un año atrás, había estado al borde del hospital por el sabotaje de Natalia y cómo la planificación meticulosa y la determinación de Marcos habían salvado mi vida. Ese recuerdo, aunque doloroso, se mezclaba ahora con gratitud. Había logrado superar la traición, la enfermedad y la incertidumbre legal. El presente me ofrecía serenidad y una sensación de victoria silenciosa que ningún conflicto legal ni familiar podía arrebatarme. A finales de junio, mientras los primeros brotes de invierno comenzaban a aparecer en los parques porteños, Marcos y yo comenzamos a planificar la recuperación a largo plazo. Ajustamos horarios de caminatas, establecimos rutinas de ejercicios suaves y planificamos una dieta equilibrada adaptada a mis necesidades post-quimioterapia. Además, revisamos la documentación legal con el mismo rigor de meses anteriores, asegurándonos de que cualquier intento de conflicto fuera inmediatamente neutralizado.
La seguridad, tanto física como financiera, era ahora una prioridad absoluta. Un día, mientras observaba a los niños jugar desde el balcón, recibí un mensaje del bufete de don Felipe. Todas las acciones legales emprendidas por Natalia y Adrián estaban oficialmente cerradas. No había más impugnaciones, demandas ni reclamaciones pendientes. La tranquilidad que me invadió fue indescriptible. Meses de tensión, vigilancia y planificación estratégica habían dado resultados. Por primera vez en mucho tiempo, podía permitirme respirar con cierta libertad, sabiendo que la protección de mi vida y patrimonio estaba asegurada. El 30 de junio, Marcos se quedó a cenar. Mientras compartíamos una comida ligera, reflexioné en voz alta: Marcos, todo esto que vivimos no es solo una lección sobre codicia y traición, sino sobre cómo mantener el control de tu vida y tu dignidad cuando otros intentan arrebatártela. Él asintió, con la mirada firme y tranquila. Papá, lo que hiciste fue justo, aunque duro. No todos tienen la claridad para actuar así. Has protegido tu legado y tu salud, y eso es lo más importante. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo. La combinación de recuperación física, estabilidad financiera y claridad mental me otorgaba una fuerza que no había sentido en años. Sabía que los desafíos no habían terminado del todo, la vida siempre ofrece sorpresas, pero estaba preparado para enfrentarlos con la misma determinación que había guiado cada paso de los últimos meses. Julio trajo consigo días frescos y cielos claros en Buenos Aires. Mi rutina de recuperación había alcanzado un ritmo constante: caminatas matutinas, ejercicios suaves y seguimiento diario de la dieta prescrita por el doctor Serrano. Cada actividad, aunque simple, me recordaba que estaba vivo y que cada decisión tomada durante los meses anteriores había salvaguardado no solo mi patrimonio, sino también mi vida. Marcos, como siempre, supervisaba cada detalle con cuidado, asegurándose de que nada interfiriera con mi recuperación ni con la estabilidad de nuestros planes. A mediados de mes, recibí un mensaje inesperado de un antiguo colega de la facultad, Roberto Campos, quien trabajaba en el sector de consultoría financiera. Roberto había sido testigo indirecto de los intentos de manipulación por parte de Natalia y Adrián meses atrás y había seguido de cerca las repercusiones legales y sociales de sus acciones. Su mensaje era simple: quería visitarme para hablar de un nuevo proyecto que podría ser beneficioso, no solo profesionalmente, sino también como un ejercicio mental que mantuviera mi mente activa y comprometida. Acepté la visita. Roberto llegó con entusiasmo, y nos sentamos a revisar la propuesta mientras compartíamos recuerdos de proyectos pasados. Me impresionó su enfoque detallado y estratégico, y su plan no solo era viable, sino que también estaba diseñado para proteger a todas las partes involucradas de cualquier conflicto financiero o legal. Mientras discutíamos cifras, plazos y riesgos, sentí que mi mente se fortalecía. No solo estaba recuperando mi cuerpo, sino también reafirmando mi capacidad de análisis y juicio, elementos que Natalia y Adrián habían intentado cuestionar durante meses. Ese mismo mes, recibí una llamada de Amparo, esta vez diferente a sus intentos anteriores de justificar su conducta. Su tono era conciliador y, aunque reconocía su participación en los intentos de fraude, me pedía orientación sobre cómo reconstruir su relación con su hijo y cómo manejar las repercusiones sociales que había sufrido. Mi respuesta fue clara: cualquier intento de involucrarse en mi vida o en mis decisiones financieras estaba descartado, debía enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de ellas. La lección, aunque dura, era necesaria. A finales de julio, la noticia médica más esperada llegó. El doctor Serrano me confirmó que el tumor había reducido su tamaño de manera significativa y que la cirugía programada para enero se mantenía como opción viable y segura. Esta confirmación me llenó de una energía que hacía meses no sentía. Llamé a Marcos de inmediato. Su voz, cargada de emoción y alivio, me recordó la importancia de tener aliados confiables y leales. Los meses de vigilancia, documentación meticulosa y decisiones estratégicas estaban dando sus frutos. Ese mismo día, revisando correspondencia pendiente, encontré un sobre sin remitente claro. Al abrirlo, descubrí informes de la aseguradora que cubrían la casa y los bienes inmuebles transferidos a Marcos, confirmando que todas las pólizas estaban actualizadas y correctamente asignadas. Cualquier intento futuro de acceso indebido por parte de Natalia o Adrián sería inútil.
El peso de la seguridad legal se sentía ahora tangible, y la sensación de control sobre mi vida y mis decisiones se reforzaba con cada documento que revisaba. El 5 de agosto, mientras caminaba por los jardines del barrio de Palermo, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Desde el sabotaje del transporte médico en junio del año anterior hasta los intentos de manipulación financiera, cada acción de Natalia y Adrián había estado calculada, pero también documentada y enfrentada con estrategia y firmeza. La vida me había enseñado, de manera dura, que la confianza se construye con acciones consistentes y que, cuando se rompe de manera deliberada, requiere decisiones firmes y claras. Poco después, Marcos y yo nos reunimos para organizar un calendario de revisiones médicas y consultas legales para los próximos meses. Cada cita, cada movimiento financiero y cada comunicación con terceros estaba planificada cuidadosamente. No podía permitirme dejar espacio para errores o manipulaciones. La experiencia de los últimos meses me había enseñado que la prevención es tan importante como la acción. El 12 de agosto, una visita inesperada alteró ligeramente la rutina. Don Felipe Mendoza apareció sin previo aviso, no solo para revisar documentos anuales, sino para informarme sobre el estado legal de cualquier intento de impugnación testamentaria por parte de Natalia y Adrián. Su informe fue breve pero contundente. Todo estaba cerrado legalmente, sin posibilidad de recursos adicionales. La sensación de alivio fue inmediata, y por primera vez en mucho tiempo, pude permitirme relajarme un poco sin preocuparme por amenazas legales inmediatas. Ese mismo día, durante la revisión de registros médicos, el doctor Serrano me informó que mis marcadores tumorales seguían mejorando y que la respuesta al tratamiento había sido más rápida de lo esperado. La combinación de quimioterapia, seguimiento médico constante y disciplina personal estaba dando resultados. Marcos, siempre observador, anotó cada detalle y ajustó el calendario de visitas y seguimiento para maximizar los beneficios de cada tratamiento. Una tarde de agosto, mientras tomaba café en el balcón de mi apartamento, observé a los niños jugar en la plaza cercana. Pensé en cómo la vida había cambiado en tan pocos meses. Había pasado de una situación de vulnerabilidad extrema, con intentos de manipulación por parte de personas cercanas, a un estado de control absoluto sobre mi salud, mis bienes y mi entorno. La sensación de victoria silenciosa era intensa, pero también acompañada de una reflexión profunda. La vida puede ser traicionera, pero la claridad mental y la estrategia permiten enfrentarla con fuerza y dignidad. A fines de agosto, recibí un llamado del bufete Ramírez y Asociados. Natalia y Adrián habían iniciado un proceso de divorcio formalizado en la justicia, y Natalia había solicitado un adelanto de legítima para cubrir su situación personal. Mostré la carta a Marcos y luego a don Felipe a través de videollamada. La recomendación fue inequívoca: no existía obligación legal de adelantar la herencia, y cualquier intento de reclamarlo sería rechazado automáticamente. La audacia de Natalia me sorprendió, pero también reforzó mi convicción de mantener límites claros. Ese día, mientras Marcos organizaba la documentación, reflexioné sobre los últimos meses. Habíamos blindado mi patrimonio, protegido mi salud y establecido reglas claras que impedían la manipulación por parte de quienes alguna vez consideré cercanos. La sensación de control era liberadora, y la certeza de que había tomado decisiones justas, aunque duras, me proporcionaba paz. El 31 de agosto, una llamada inesperada de Amparo intentó nuevamente involucrarme, esta vez pidiendo ayuda para reparar su relación con Natalia y su hijo. Respondí con firmeza: cualquier intento de participación en mis decisiones estaba descartado, y debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. La lección era clara: la responsabilidad de cada acción recae directamente sobre quien la ejecuta. Finalmente, mientras el mes llegaba a su fin, sentí que un capítulo importante de mi vida se cerraba. La traición y la codicia habían sido enfrentadas y neutralizadas, mi salud estaba en mejora constante, y la claridad mental y la disciplina estratégica me permitían mirar al futuro con optimismo y serenidad. Marcos permanecía a mi lado como aliado confiable, y la sensación de seguridad y control que habíamos construido juntos era ahora inquebrantable. Septiembre comenzó con un aire fresco en Buenos Aires, y con él una sensación de normalidad que hacía meses no sentía. Mi rutina diaria se había convertido en una combinación precisa de ejercicios suaves, alimentación controlada y seguimiento médico riguroso.
Cada mañana, mientras caminaba por el pequeño jardín frente al edificio, recordaba cómo había logrado proteger mi vida y mis bienes frente a quienes alguna vez consideré cercanos, y sentía una mezcla de alivio y cautela. La experiencia me había enseñado que la tranquilidad nunca debía darse por sentada. Ese primer lunes de septiembre, Marcos llegó desde Córdoba, donde había estado resolviendo asuntos laborales. Su presencia constante en estos últimos meses había sido crucial. Su apoyo no solo me ayudaba a mantener la disciplina médica, sino que también aseguraba que mis decisiones financieras y legales se mantuvieran intactas frente a cualquier intento de interferencia. Mientras organizábamos documentos y revisábamos correspondencia pendiente, recibimos la primera señal de que Natalia estaba intentando rehacer su vida, aunque fuera desde la distancia. A través de un contacto mutuo, supimos que Natalia había conseguido empleo en una empresa mediana como administrativa y que, aunque intentaba aparentar normalidad, las noticias sobre su intento de fraude y manipulación se habían difundido en círculos sociales restringidos de Buenos Aires. La reputación de Amparo, su suegra y cómplice indirecta, también estaba afectada. Amigos y conocidos habían comenzado a distanciarse de ella, y su aislamiento social era evidente. La justicia social parecía alcanzar lentamente a quienes habían actuado con mala intención, aunque de manera indirecta. Ese mismo día, don Felipe Mendoza me llamó para coordinar la revisión anual de documentos legales. Sus palabras fueron claras y tranquilizadoras: todo el patrimonio estaba asegurado, los documentos testamentarios y de poderes estaban blindados, y cualquier intento futuro de impugnación por parte de Natalia y Adrián sería rechazado sin lugar a discusión. Escuchar su voz tranquila y firme me proporcionó un alivio profundo. Habíamos construido un muro legal impenetrable, y podía concentrarme plenamente en mi salud. Mientras organizaba mis documentos con Marcos, recibimos un correo electrónico inesperado de un antiguo socio, Javier Medina, ingeniero retirado. Javier quería reunirse conmigo para recordar proyectos pasados y discutir posibles colaboraciones futuras, pero también para felicitarme por la manera en que había manejado la crisis familiar. Su visita me llenó de orgullo y satisfacción. No solo había protegido mi vida y patrimonio, sino que también había demostrado capacidad estratégica y fortaleza mental frente a situaciones extremas. Un día a mediados de septiembre, mientras revisaba informes médicos, el doctor Serrano me informó que mis análisis recientes mostraban una reducción notable del tamaño del tumor y una disminución de la actividad metastásica en los ganglios linfáticos. La quimioterapia estaba funcionando mejor de lo esperado. Llamé a Marcos de inmediato para compartir la noticia. Su entusiasmo y alegría me recordaron que, incluso en medio del dolor y la traición, la vida podía ofrecer motivos de celebración y esperanza. Al mismo tiempo, comenzamos a planificar el próximo paso, la cirugía. Las fechas se ajustaron según los resultados médicos, y se coordinó un seguimiento detallado de cada fase del tratamiento. Marcos se encargó de organizar un calendario de transporte seguro, enfermera de apoyo y videollamadas diarias para supervisar cualquier eventualidad. Cada detalle, por mínimo que fuera, estaba pensado para garantizar mi seguridad y tranquilidad. La planificación estratégica se había convertido en un pilar de mi recuperación. Hacia finales de septiembre, recibí noticias de Natalia a través de terceros. Su solicitud de adelanto de legítima había sido formalmente rechazada, y la justicia había cerrado definitivamente cualquier intento de reclamo prematuro sobre mis bienes. Esta decisión, aunque esperada, trajo consigo una sensación de justicia y alivio. Sabía que, por fin, podía avanzar sin la presión constante de manipulaciones externas. Un mediodía, mientras revisaba correos pendientes, encontré un mensaje de Amparo. Su tono era distinto, más reflexivo, menos desesperado. Reconocía los errores cometidos y parecía estar tratando de reparar su relación con su hijo y con quienes había afectado indirectamente. Respondí con claridad: no había lugar para intervención en mis asuntos, y cualquier aprendizaje debía surgir de las consecuencias que enfrentaba. La lección había sido dura, pero necesaria. El 28 de septiembre, durante una caminata tranquila, reflexioné sobre los últimos meses. Cada intento de manipulación, cada amenaza velada y cada gesto de traición había sido enfrentado con documentación, planificación y firmeza.
La experiencia había reforzado mi confianza en mi juicio y en mi capacidad para proteger lo que era mío, así como en mi determinación de no permitir que la codicia destruyera la vida que había construido. Ese mismo día, Marcos y yo revisamos los documentos fiscales y bancarios para asegurarnos de que no existiera posibilidad de acceso indebido por parte de terceros. Cada movimiento financiero estaba registrado, cada cuenta protegida, y cada activo transferido correctamente a la persona autorizada. La seguridad y la claridad eran fundamentales, no podía permitirme la menor vulnerabilidad, no después de lo que había pasado. El 30 de septiembre, mientras tomaba un descanso en el balcón de mi apartamento, observé a los niños jugar en la plaza cercana. La vida continuaba, ajena a los conflictos que habían marcado mi existencia en los últimos meses. Pensé en cómo cada decisión tomada había protegido no solo mi patrimonio, sino mi salud y mi dignidad. La claridad mental que había mantenido, incluso en momentos de extremo dolor físico y emocional, se había convertido en mi mayor fortaleza. Esa noche, mientras revisaba informes médicos con Marcos, me di cuenta de que mi recuperación no solo era física, sino también emocional. Había cerrado un capítulo de traición, manipulación y codicia, y había aprendido que los límites claros y la documentación meticulosa eran esenciales para protegerse. Mi vida había cambiado, sí, pero de manera que ahora podía mirar al futuro con confianza y sin miedo. A finales de septiembre, recibí la última confirmación de que Natalia y Adrián habían finalizado sus trámites de divorcio y de que cualquier intento de influir en mis decisiones financieras había quedado descartado legalmente. Esta información, aunque esperada, reforzó la sensación de seguridad y control que había logrado construir. Sabía que podía concentrarme plenamente en mi recuperación médica, en el fortalecimiento de mi relación con Marcos y en la planificación de los próximos meses con tranquilidad. El último día de septiembre, mientras Marcos y yo repasábamos los eventos recientes, comprendí que la vida había impuesto lecciones duras, pero necesarias. La traición había sido enfrentada, la justicia había prevalecido y la salud comenzaba a retornar. Cada día que pasaba consolidaba la certeza de que las decisiones que había tomado, aunque difíciles, habían sido correctas y esenciales para proteger mi vida y mi legado. Octubre llegó con un aire fresco que parecía limpiar los recuerdos dolorosos de los meses anteriores. Me despertaba cada mañana con la sensación de que la batalla más dura había sido ganada, aunque sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, la cirugía. Mis días transcurrían entre caminatas suaves, comidas ligeras y revisiones médicas. Marcos continuaba viniendo cada 2 semanas desde Córdoba, y nuestras videollamadas diarias aseguraban que no hubiera sorpresas ni intentos de manipulación externa. A principios de mes, recibí una llamada del doctor Serrano. Sus palabras eran cautelosamente optimistas. Los análisis más recientes mostraban que el tumor había reducido su tamaño a 3,5 centímetros, y los ganglios linfáticos presentaban menor actividad metastásica. Señor Vidal, su cuerpo responde bien al tratamiento. Si seguimos así, podremos planificar la cirugía en enero, dijo con su tono firme y tranquilizador. La noticia me llenó de alivio, pero también de determinación. No podía permitirme bajar la guardia. El 5 de octubre, mientras repasábamos documentos médicos y legales con Marcos, recibí un correo electrónico inesperado. Natalia intentaba contactarme nuevamente, esta vez por un mensaje electrónico desesperado. Quería explicaciones, quería reconciliación, quería dinero por adelantado de su legítima. Marcos leyó el correo conmigo y ambos coincidimos, ignorarlo era la única opción sensata. Las acciones que había cometido en junio aún tenían peso, y ningún arrepentimiento tardío podía borrar los daños causados. Esa misma semana, recibí la visita de Javier Medina, mi antiguo socio en proyectos de ingeniería. Su presencia era un recordatorio de los tiempos en que la vida parecía más simple, cuando los problemas se resolvían con planificación y trabajo duro, no con traición y codicia familiar. Javier estaba impresionado con la manera en que había manejado todo, la protección de mi patrimonio, la seguridad legal y mi fortaleza durante el tratamiento. Me felicitó con sinceridad, y su reconocimiento me dio una dosis adicional de motivación. El 12 de octubre, durante una revisión médica, el doctor Serrano me informó que el tumor había disminuido aún más, hasta 2,8 centímetros. La quimioterapia estaba logrando resultados excepcionales,
y los márgenes de cirugía serían más amplios y seguros. Me sentí aliviado y orgulloso de mi resistencia. Cada sesión de quimioterapia, cada efecto secundario superado y cada paso legal que había tomado valían la pena. Sabía que estaba construyendo un camino hacia la recuperación completa. El 15 de octubre, completé mi sexto y último ciclo de quimioterapia. Fue un momento de alivio profundo. Marcos me acompañó, y juntos celebramos que la fase más agresiva del tratamiento había terminado. Aunque el camino hacia la cirugía aún no estaba cerrado, sentí que habíamos superado la etapa más peligrosa. La disciplina y la organización que habíamos mantenido durante meses daban finalmente sus frutos. Una semana después, recibí la noticia de que Natalia y Adrián habían iniciado un proceso de divorcio y que ella estaba solicitando un adelanto de su legítima para financiar su nueva situación. Marcos y yo revisamos la documentación y contactamos a don Felipe Mendoza, quien confirmó que la ley argentina no le obligaba a adelantar la herencia. Era un intento desesperado de manipulación sin ningún fundamento legal. Siguiendo su consejo, ignoramos la solicitud por completo. La audacia de Natalia parecía no tener límites, pero la preparación legal y nuestra estrategia eran ahora más fuertes que cualquier intento de presión. El 23 de octubre, tuve una revisión completa con el doctor Serrano, incluyendo tomografías y análisis de laboratorio. Los resultados fueron claros. El tumor había disminuido significativamente, y los ganglios linfáticos mostraban mínima actividad. Era una remisión parcial que abría la puerta a la cirugía con probabilidades muy altas de éxito. Sentí una mezcla de alivio y gratitud. Los meses de esfuerzo, dolor y vigilancia habían dado resultados tangibles. A finales de octubre, Marcos y yo nos dedicamos a organizar cada detalle previo a la cirugía: transporte seguro al hospital, enfermera de apoyo domiciliaria, planificación de la dieta postoperatoria y coordinación con el equipo médico. Cada aspecto estaba meticulosamente registrado y controlado. La experiencia de los meses anteriores nos había enseñado que la preparación era la clave para la seguridad y la tranquilidad. El 26 de octubre, mientras caminaba por el balcón de mi departamento en Palermo, observé a los niños jugar en el parque cercano y respiré profundamente. La vida continuaba, y yo estaba decidido a vivirla plenamente, sin dejar que los errores y traiciones del pasado afectaran mi presente. Reflexioné sobre cómo había logrado enfrentar a Natalia, Adrián y Amparo con claridad y firmeza. Había aprendido a establecer límites, a documentar cada hecho y a protegerme de manera efectiva. El 28 de octubre, recibí un mensaje de Amparo. Su tono era diferente, más humilde y arrepentido. Reconocía su error y parecía buscar alguna forma de redimirse socialmente. Respondí con firmeza. No podía intervenir en sus asuntos ni perdonar lo que había hecho, pero sí reconocía su aprendizaje personal. Las consecuencias de sus acciones serían su guía para cambiar, y no podía alterar eso. El 30 de octubre, después de organizar todos los documentos legales y médicos con Marcos, comprendí que la seguridad y la tranquilidad que habíamos alcanzado eran fruto de meses de esfuerzo y estrategia. Cada acción tomada había sido un paso hacia la protección de mi vida, mi salud y mi patrimonio. Había aprendido a enfrentar la traición con método, claridad y paciencia, y ahora podía concentrarme únicamente en mi recuperación y bienestar. Finalmente, el último día de octubre, mientras revisaba la correspondencia médica y legal, sentí una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. La justicia había prevalecido, la traición había sido enfrentada y mi salud mostraba señales claras de recuperación. Marcos y yo nos miramos y sonreímos, conscientes de que los próximos meses serían cruciales, pero que estábamos preparados para afrontarlos con la misma determinación y planificación que nos había llevado hasta este momento. Enero de 2024 llegó con un aire de anticipación y nerviosismo. La cirugía programada para el 17 era el último obstáculo médico que quedaba entre mi vida y la recuperación completa. Los días previos los pasé revisando cada detalle: transporte al hospital, horarios de anestesia, equipo quirúrgico confirmado y medicamentos preoperatorios. Marcos estuvo conmigo cada día, asegurándose de que no olvidara nada y que mi mente permaneciera clara y tranquila. El 16 de enero, la noche anterior a la cirugía, no pude dormir más de 3 horas. La ansiedad se mezclaba con la esperanza,
Cada pensamiento recordaba los meses de traición, manipulación y lucha legal que habían marcado el año anterior. Sabía que el tumor había disminuido significativamente, pero la incertidumbre era inevitable. Antes de dormir, repasé mentalmente todo lo que habíamos logrado: patrimonio protegido, medidas legales blindadas, documentación organizada y, sobre todo, la relación irremediablemente rota con Natalia y Adrián, que ya no tendría poder sobre mí ni sobre mi legado. El 17 de enero, a las 6:30 de la mañana, Marcos y yo llegamos al hospital. El personal nos recibió con profesionalismo, y pronto me trasladaron a la sala preoperatoria. Mientras me preparaban para la anestesia, observé la determinación en los ojos de Marcos. «Todo saldrá bien, papá. ¿Estás listo?», me dijo, y sus palabras me transmitieron una calma inesperada. Respiré profundo y cerré los ojos. 5 horas después, desperté en la sala de recuperación. El doctor Serrano estaba a mi lado, con una sonrisa que mezclaba alivio y satisfacción. «Señor Vidal, la cirugía fue un éxito. El tumor fue completamente extirpado y los márgenes son limpios. Los ganglios linfáticos presentaron células mínimas residuales, pero nada que comprometa el pronóstico. Has ganado esta batalla», dijo con firmeza. El sentimiento de alivio fue tan intenso que sentí lágrimas recorrer mis mejillas. Habíamos vencido no solo a la enfermedad física, sino también a meses de traición y manipulación. Las semanas siguientes fueron de recuperación estricta. 6 semanas de reposo casi absoluto, dieta controlada, medicación para el dolor y visitas médicas constantes. Marcos estuvo presente en cada momento, asegurándose de que cada aspecto de mi cuidado se cumpliera a la perfección. Las visitas médicas y los controles se realizaban según el calendario que habíamos organizado desde septiembre, y cada resultado positivo reforzaba la sensación de que el esfuerzo había valido la pena. Durante la recuperación, la vida cotidiana se volvió más consciente y apreciativa. Cada pequeña caminata, cada comida bien tolerada, cada conversación con Marcos me recordaba que la claridad mental y la determinación habían sido mis mejores herramientas para superar los meses más oscuros. Además, seguíamos monitoreando cualquier intento de contacto de Natalia o Adrián, aunque hasta ese momento no había habido movimientos directos. La seguridad que habíamos construido era sólida. En febrero, tras 2 semanas de recuperación más activa, el doctor Serrano revisó mis análisis postoperatorios y confirmó la ausencia de enfermedad activa. La sensación de triunfo era indescriptible. Todo el dolor, la ansiedad y los meses de quimioterapia habían culminado en un resultado tangible. Marcos y yo celebramos con una cena sencilla en casa, recordando los momentos difíciles y la fortaleza que habíamos demostrado. Fue un momento de conexión profunda y alivio compartido. El 14 de febrero, durante una visita médica rutinaria, el doctor Serrano hizo hincapié en la importancia de mantener un seguimiento semestral por 5 años, pero el pronóstico era excelente. Los ganglios linfáticos, aunque inicialmente preocupantes, no mostraban señales de actividad significativa. Cada palabra del doctor reforzaba la sensación de que habíamos alcanzado un punto de inflexión en nuestras vidas. La enfermedad había sido derrotada, y la protección legal había neutralizado a quienes buscaban aprovecharse de mi vulnerabilidad. En marzo, retomé actividades progresivas. Caminatas de 30 minutos diarios, ejercicios leves, y poco a poco, la incorporación a tareas administrativas ligeras desde mi apartamento. Cada paso era medido, cada acción estaba organizada, y la sensación de control sobre mi vida y mi entorno se consolidaba. Marcos continuaba supervisando y ayudando, asegurándose de que no hubiera descuidos que pudieran ser explotados. La rutina establecida durante meses resultaba ahora en una vida funcional, tranquila y segura. El 23 de marzo, la primera revisión oncológica postquirúrgica confirmó oficialmente que estaba en remisión completa. Los marcadores tumorales no mostraban evidencia de enfermedad, y las tomografías indicaban recuperación total. El doctor Serrano sonrió al revisar los resultados. «Señor Vidal, todo está dentro de parámetros normales. Puedes considerarte libre de enfermedad activa, aunque seguiremos con controles semestrales». Fue un momento que combinaba alivio físico y emocional. La salud recuperada era la recompensa por la disciplina, paciencia y resiliencia demostradas. Ese mismo día,
fui al cementerio donde descansaba Pilar. Sentado junto a su lápida, respiré profundamente y agradecí en silencio la fortaleza que había tenido para enfrentar no solo la enfermedad, sino también la traición familiar. Reflexioné sobre Natalia, Amparo y Adrián, sobre sus intentos de manipulación y el daño que habían causado. Sentí tristeza por la hija que había perdido, pero también claridad sobre los límites necesarios y la justicia de las decisiones que había tomado. Los días finales de marzo y principios de abril transcurrieron entre la rutina de recuperación y la planificación de la vida postoperatoria. Marcos y yo organizamos documentos, revisamos seguros, propiedades y medidas legales para asegurar que mi bienestar y patrimonio continuaran protegidos. Cada acción tenía un propósito: mantener la tranquilidad, la independencia y la seguridad. La experiencia pasada nos había enseñado que la previsión y la vigilancia eran esenciales. El 14 de abril, cumpleaños de Pilar, volví al cementerio con flores blancas. Mientras las colocaba, escuché pasos detrás de mí. Era Natalia. Su aspecto había cambiado: cabello corto, ropa sencilla, sin adornos, con ojeras profundas. Me habló con voz temblorosa, confesando arrepentimiento y reconociendo sus errores. Por primera vez, vi sinceridad en sus palabras, pero la relación, como le recordé, ya no podía restaurarse. Había sido rota el 15 de junio del año anterior, y aunque podía perdonar internamente, la confianza y la cercanía habían desaparecido para siempre. Nos miramos unos minutos en silencio. Su reconocimiento fue un alivio emocional, pero no cambió la realidad: la traición y la manipulación habían tenido consecuencias definitivas. Le dejé claro que recibiría únicamente su legítima legal en el futuro, y que nuestra relación no volvería a ser la misma. Natalia se alejó lentamente, y yo permanecí junto a Pilar, reflexionando sobre la resiliencia, la justicia y la importancia de la claridad y firmeza en la vida. Abril de 2024 se convirtió en un mes de cierre y nuevos comienzos. Tras la visita al cementerio, cada día adquirió un sentido distinto. Ya no vivía bajo la constante sombra de la traición ni de la enfermedad. La claridad y la determinación que había construido me permitían mirar el futuro con perspectiva y serenidad. Marcos continuaba conmigo, no solo como hijo, sino como aliado inquebrantable. La confianza mutua se había consolidado como una roca firme después de meses de pruebas y adversidades. La primera semana después del encuentro con Natalia fue tranquila. Me dediqué a organizar el apartamento, a revisar documentos legales y financieros y a crear un sistema de archivo donde cada detalle estuviera perfectamente registrado. No quería sorpresas ni vulnerabilidades. La experiencia me había enseñado que incluso la más mínima omisión podía ser explotada por personas sin escrúpulos. Cada contrato, cada registro bancario y cada documento médico fueron revisados, digitalizados y almacenados en duplicado. Marcos supervisaba cada movimiento desde Barcelona a través de videollamadas diarias, asegurando que todo estuviera en orden. En el terreno de la salud, las revisiones médicas se volvieron un ritual de tranquilidad. Cada análisis, cada tomografía, confirmaba la remisión completa del cáncer. La sensación de victoria era total, y cada día mi cuerpo recuperaba fuerza y energía. Caminaba por el parque cercano, respirando aire fresco, disfrutando del canto de los pájaros y la presencia de la vida cotidiana que antes me había parecido ajena. Cada pequeño gesto de normalidad se convertía en un símbolo de la lucha superada. Con el tiempo, la comunidad local también comenzó a reconocer la verdad sobre los sucesos del año anterior. La historia de Natalia y Adrián se había difundido de manera controlada a través de los testigos y de las personas involucradas directamente, lo que consolidó la reputación del protagonista como alguien íntegro, cuidadoso y justo, pero firme frente a la traición. Los amigos y vecinos que me habían apoyado se acercaban con respeto, ofreciendo compañía y afecto, lo que fortaleció mi sensación de seguridad emocional. Marcos y yo también aprovechamos para reconstruir nuestra relación de padre e hijo, algo que había sido la base para superar todo lo demás. Cocinábamos juntos, revisábamos proyectos antiguos y hablábamos abiertamente de la vida, el trabajo y la familia. La rutina se convirtió en un espacio seguro donde el pasado se mantenía como recuerdo, pero no como carga. Cada conversación,
Cada broma y cada planificación reforzaba nuestra alianza y consolidaba la confianza que había sido puesta a prueba de manera tan extrema. En términos legales, la situación quedó completamente resuelta. Don Felipe Mendoza, siempre atento y estratégico, revisó nuevamente todos los documentos, confirmó la imposibilidad de que Natalia pudiera reclamar algo más allá de su legítima y aseguró que todas las futuras acciones legales serían inmediatamente neutralizadas. La tranquilidad de saber que el patrimonio estaba protegido y que cualquier intento de manipulación sería infructuoso me permitió centrarme en mi bienestar, mi recuperación y la planificación de los próximos años. A mediados de abril, comencé a retomar proyectos personales que había dejado de lado. Redescubrí el placer de trabajar en pequeños proyectos de ingeniería, revisar ideas de innovación y escribir notas sobre experiencias pasadas. Cada actividad era un recordatorio de que la vida continuaba y que, a pesar de todo, había logrado mantener el control sobre lo que era verdaderamente mío, mi salud, mi independencia y mi legado. El contacto con Natalia quedó limitado a lo estrictamente necesario y regulado. Aunque ella había intentado reconciliarse, mi postura fue clara: reconocimiento de errores no implica restauración de confianza. La vida nos enseñó que algunas heridas no se cierran completamente, y que el respeto por uno mismo y por los límites personales es un acto de justicia hacia quien ha sido traicionado. Natalia continuó su vida en otro lugar, reconstruyéndose a su manera, pero sin influir ni perturbar la paz que finalmente había recuperado. Amparo, por su parte, también había aprendido la lección. Su aislamiento social y la pérdida de la confianza de su entorno fueron una consecuencia directa de su participación en el plan de fraude. La distancia que tomó respecto a mi vida fue suficiente para que la relación con ella quedara en un estado neutral, sin amenazas ni intentos de manipulación. Las enseñanzas de todo lo ocurrido quedaron claras: las acciones tienen consecuencias y la justicia, aunque no siempre inmediata, llega de manera inevitable. Marcos y yo comenzamos a proyectar planes para el futuro. Exploramos viajes cortos, actividades recreativas y pequeños proyectos familiares que fortalecieran nuestros lazos y nos permitieran disfrutar del tiempo recuperado. La sensación de libertad era palpable. Ya no había urgencia, miedo ni presión externa. Cada día era un regalo, un recordatorio de que la lucha había sido dura, pero que la perseverancia, la claridad mental y la planificación estratégica habían rendido frutos. En lo personal, comencé a escribir un diario de reflexión. Cada página estaba dedicada a los aprendizajes obtenidos: cómo enfrentar la traición, cómo proteger el patrimonio, cómo mantenerse mentalmente fuerte frente a la adversidad y, sobre todo, cómo preservar la integridad personal. Este diario se convirtió en un registro invaluable, no solo para mí, sino para las futuras generaciones, un testimonio de resiliencia y decisión. Finalmente, en abril, pude sentirme plenamente libre. La combinación de salud restaurada, seguridad legal garantizada y relaciones seleccionadas me permitió respirar con tranquilidad. La vida había dado un giro radical: del miedo, la manipulación y la enfermedad, había pasado a la claridad, el control y la paz interior. Cada decisión tomada durante esos meses críticos había sido justa, necesaria y estratégica. Mirando hacia atrás, comprendí que la verdadera victoria no era solo la recuperación del cuerpo, sino la preservación de la mente, la justicia frente a la traición y la consolidación de un legado protegido. Cada documento legal, cada registro médico, cada conversación grabada había sido una herramienta de supervivencia y defensa. Pero más allá de eso, la victoria era emocional: la claridad sobre quién podía estar en mi vida, quién debía ser excluido y cómo vivir con integridad y determinación. El sol de la mañana iluminaba el balcón de mi apartamento en Buenos Aires mientras tomaba café. Los sonidos del barrio eran acogedores: niños jugando, vecinos saludándose, el aroma del pan recién horneado desde la panadería cercana. Todo era un recordatorio de que la vida continúa, y que, con firmeza, estrategia y justicia, se puede superar incluso lo inimaginable. Sabía que los meses venideros requerirían cuidado continuo, pero también confiaba en mi fortaleza y en la de Marcos. La vida me había enseñado lecciones duras, pero había salido del otro lado con claridad, independencia y la certeza de haber hecho lo correcto. El pasado quedaba atrás,
La traición había sido enfrentada, y el futuro estaba abierto, lleno de posibilidades, salud y la satisfacción de haber protegido lo que realmente importaba. Mientras contemplaba el horizonte, respiré profundo y pensé, había ganado la batalla más importante de todas, no solo contra la enfermedad, sino contra la traición, la codicia y la injusticia. Y esa victoria, silenciosa pero absoluta, era mía para siempre.